decidimos hacer esta conversación en un formato distinto a lo que normalmente se ocupa en Comexi y así podemos vernos caras o nombres por lo menos. Y eso fue importante para mí porque es interesante. Toda la idea para esta conversación comenzó en agosto durante una conversación de la ONU, donde Diego Rivera de Columbia University estuvo también. Empezamos a platicar sobre temas de interés en común y siento que en particular con el tema de cambio climático es muy importante generar comunidad, compartir ideas, porque sin duda es un problema que no vamos a resolver solos, ni en un país, ni en una institución. Es un desafío que realmente requiere colaboración. Entonces, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos por parte de Comexi. Lo que vamos a hacer es tener presentaciones de aproximadamente 10 minutos cada uno y luego pasar a invitarles a ofrezcan sus comentarios o preguntas. Y primero vamos a platicar desde una perspectiva más global cuál es la situación que enfrentamos hoy en día, qué sucedió a grandes rasgos el año pasado en el COP26, qué podemos esperar de este COP que viene en puerta y tendrá sede en Egipto. Luego pasaremos también a platicar un poco cómo vamos como región en América Latina, a nivel nacional, y cuáles son algunas consideraciones de financiamiento y temas de ESG. Entonces, primero quiero dar la bienvenida al embajador Miguel Ruiz Cabañas, y él actualmente es el director de la iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el TEC de Monterrey. Ha sido miembro del Servicio Exterior desde 1979 y embajador de México en Japón y Italia y representante de México ante organismos con sede en Roma como la FAO, FIDA y PMA. Tiene licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de México y una maestría en Ciencia Política de Columbia University. Así que bienvenido, embajador, y adelante, te paso el micrófono. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por esta invitación a Columbia University y a Comexi, en especial a Amy Glover por pensar en mí, que yo podía aportar algo a este webinar. Agradezco realmente mucho la invitación y la distinguidísima compañía de las y los panelistas que estamos aquí. Bueno, yo no voy a hacer una presentación con láminas, no los quiero distraer, quiero que me escuchen. Voy a tratar de ser muy concreto. El mundo está en una emergencia climática, no hay la menor duda. Ya, como se había advertido hace algún tiempo por parte del panel intergubernamental de cambio climático, pues las temperaturas se han ido elevando y eso ya está causando serios problemas climáticos en el mundo. Por una parte tenemos sequías muy prolongadas y cada vez más profundas en varios continentes. Estamos viendo sequías en Europa, sequías en América del Norte, Estados Unidos, México, sequías en Sudamérica, sequías en Asia, tremendas en África sobre todo. Estamos viendo inundaciones cada vez más difíciles de absorber. Este año vimos que una tercera parte del territorio pakistaní quedó bajo el agua, con lo cual los daños a las cosechas, a la producción de alimentos fueron realmente muy elevados. Un cálculo conservador nos ha dicho que en Pakistán el costo de estas inundaciones supera los $40,000 millones, nada más estas inundaciones. Y así hemos visto inundaciones en Europa, en Estados Unidos, en México, en todos los continentes prácticamente. Y estamos viendo cada vez más estas tremendas olas de calor que están pegando
y fijando nuevos récords de temperatura en zonas urbanas de muchos países. Entonces, mi primer punto sería, esto no es algo del futuro, esto está ocurriendo ya y está ocurriendo cada vez con mayor virulencia. En segundo lugar, la Oficina de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente nos advierten de una realidad absolutamente dramática, y es que las promesas de reducción que están presentando los países, de reducción de emisiones de gases que causan efecto invernadero, no solo no van a lograr el objetivo de reducir 40-45% las emisiones hacia el año 2030, como lo ha pedido el IPCC, para evitar daños mayores, sino más bien vamos a estar un 10% arriba, 11% arriba de las emisiones que había en el año 2010, en el año 2030, a menos, desde luego, que se hicieran en los próximos 8 años, de aquí a 2030, cambios sustanciales en los modos de producción que llevaran a los países a decir, ok, sí, voy a reducir mucho más y milagrosamente vamos a alcanzar el target que fue propuesto, no propuesto, señalado como necesario por el IPCC. Eso no está ocurriendo y eso nos lleva a que muy probablemente la meta de evitar que la temperatura aumente a nivel global 1.5 grados se cumpla, como acaba de decir el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El mundo no está en camino a alcanzar estas reducciones. Eso es una emergencia climática total, absoluta, y nos lleva entonces a poner más énfasis, no en tanto, digo, sí en la mitigación, pero los países no están respondiendo con la velocidad que se requiere. Entonces nos lleva a países como México y países que somos muy vulnerables al cambio climático a tener que poner todo nuestro esfuerzo en mejorar nuestros programas de adaptación. Y los países no están nuevamente invirtiendo lo suficiente para mejorar sus capacidades de adaptación al cambio climático. Es realmente ahí donde yo creo que más rápido se pueden hacer cosas para que los países se protejan. Y México, como sabemos, tendríamos que estar invirtiendo mucho más en resiliencia para evitar que las cosechas, los cultivos se pierdan en muchas partes del país. Tenemos que invertir mucho más en manglares, en las costas, sobre todo en los municipios que son muy vulnerables, que ya sabemos que son muy vulnerables y que se van a ver afectados por la elevación del nivel del mar. Entonces, para México, yo creo que su estrategia, y me da la impresión de que por ahí está caminando la estrategia del gobierno de México, es la impresión que tengo sin que lo pueda yo asegurar, es que se va a hacer mucho mayor esfuerzo en el plan de adaptación al cambio climático en los próximos años. La conferencia COP27, yo creo que la COP26, Amy, fue una conferencia muy exitosa desde el punto de vista de los logros que se alcanzaron al final de esa conferencia. Por una parte, mantuvo este límite de 1.5 grados centígrados de aumento de la temperatura. Por otro, se hizo la promesa de que se duplicaría el financiamiento para programas de adaptación al cambio climático. También se mejoró muchísimo todo lo que es la transparencia, la reducción de emisiones para evitar la doble contabilidad, etcétera. Se llegó a fórmulas, pues ya son muy complejas, muy sofisticadas, no las voy a repetir ahora, no tendría tiempo, pero sí ese marco de transparencia acordado por primera vez. Yo lo resumiría así, en Glasgow se logró, digamos, todas las reglas de procedimiento, terminar las reglas de procedimiento para hacer realmente operativo el Acuerdo de París. No fue poca cosa, se llegó incluso al acuerdo sobre el artículo 6 para la regulación global de los mercados de carbono y fue un avance realmente importante. Yo diría que si comparas
varias COPs, entre la COP 21, que fue en 2015, donde se aprobó el Acuerdo de París, y la COP 26, pues son las que tuvieron logros más significativos. Para este año, para la COP 27, dado el contexto general pues de agravamiento de la crisis climática que ya comenté, me parece que la COP, para poder considerarse exitosa, tiene 3 enormes retos. El primer reto está en el reto de la credibilidad. ¿Y cuál es el reto de la credibilidad? Bueno, que los países desarrollados por fin movilicen los recursos financieros que se comprometieron desde el año 2010, desde la COP16, a movilizar, que son $100,000 millones al año para los países en desarrollo. Esta cifra no la han alcanzado y eso obviamente pues le resta credibilidad a todo el proceso. Yo creo que este año los países desarrollados deberían hacer un gran esfuerzo. No estoy muy optimista porque sé que está cayendo la asistencia oficial al desarrollo en varios países muy importantes para la asistencia al desarrollo como el Reino Unido, pues están enfrentando algunos pequeños problemas económicos y financieros que, en fin, hace, digamos, difícil pensar que vayan a hacer un esfuerzo hacia el exterior, pero ese esfuerzo es necesario. El segundo tema que me parece fundamental es el reto de la coordinación. El reto de la coordinación entre gobiernos interagencial para que realmente la ayuda y la asistencia financiera, técnica, tecnológica, llegue lo más rápidamente posible a los países que más los necesitan, que son los países más vulnerables. Hay 43 pequeñas islas repartidas por el mundo, que son obviamente las que más están sufriendo los estragos de las consecuencias del cambio climático. Y en tercer lugar, me parece muy importante el reto, pues, el reto de todo lo que se llama el área de pérdidas y daños, losses and damages, que como lo ha puesto el nuevo secretario de la Convención de Cambio Climático, el señor Steele, que es de Grenada, ¿no? Una persona caribeño, dice, bueno, es que podemos hacer muchos esfuerzos para adaptación, pero hay un límite a la adaptación, porque no hay nada que te pueda preparar para un huracán grado 5 que pues arranca todos los árboles de la isla en la que tú vives. Entonces, necesitamos realmente entrarle al tema de las pérdidas y daños. Es muy importante, y con esto concluyo, la acción climática, la que va más allá de los gobiernos. Muy importante. La acción climática a través de los gobiernos subnacionales, a través del sector privado, las empresas, las instituciones, incluso las universidades. Yo tengo el honor de estar en una universidad que está comprometida con la sostenibilidad, como es el TEC de Monterrey. Tiene un plan concreto para llegar a la neutralidad climática antes del año de 2040. Entonces, creo que hay mucho que se puede hacer ahí y que se está haciendo. Entonces, mi impresión es que esta conferencia puede ser más complicada que Glasgow, pero se tiene que hacer algo. Nada más, y ya con eso termino. Piensen una cosa. En el año 2020, los países desarrollados movilizaron algo así como $14 trillones para hacer frente en ese momento a la pandemia. Entonces, ¿qué son $100,000 millones comparado con $14 trillones? Pues realmente es muy poco. Entonces, no debería de ser un límite o algo, una frontera infiancable. Esperamos que se mejore. Y yo tengo el honor de que el TEC me haya decidido enviarme a la conferencia. Entonces, desde allá les estaré monitoreando los avances. Muchas gracias, Amy, por esta invitación. Muchas gracias a todas y a todos por escucharme. No, muchas gracias, Miguel. Muy interesante y sí, vamos a estar muy atentos a lo que aprendes ahí y lo que sucede. Sin duda, yo creo que te escucho bastante optimista, que me tranquiliza un poco.
tiendo a ser como que un poco más frustrada con el contexto. Me encantó la idea de ir un poco más allá de ver este tema como un tema de gobiernos. Sí incumbe a toda la sociedad moverse en varios frentes y creo que esto es parte de intentar ver qué se está haciendo a nivel sector privado, universidades como la tuya, para poder impulsar todo esto. Entonces, bueno, vamos a pasar a Diego. Quiero presentarlo rápidamente. Él es investigador asociado en el Center for Global Energy Policy en Columbia University, en donde es responsable de analizar la política energética de América Latina y es mexicano y miembro de COMEXI Jóvenes. Fue investigador visitante en Asia Pacific Energy Research Center, donde vivió en Japón varios años y ahora está en Perú. Así que muchas gracias por haber hecho el esfuerzo por acompañarnos el día de hoy. Él estudió en el ITAM y hizo unos estudios muy interesantes en energía y la región de la antigua Unión Soviética en Sciences Po. Así que, without further ado, Diego. Amy, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a COMEXI, a todo el equipo, a María Fernanda por poner y armar este evento, que me parece que es muy interesante. Y me gustaría entrar de lleno a la conversación y me gustaría empezar por el segundo punto que tocó el embajador, que me parece que es muy pertinente. Contrario a él, yo sí voy a poner unas laminitas de PowerPoint, pero básicamente me gustaría tomar la estafeta donde la dejó el embajador en ese segundo punto, donde, si podemos poner la siguiente lámina, por favor, donde vemos que si bien ha habido un progreso en los países, en las, digamos, en las índices, ha habido un aumento en la ambición, hubo cierto momentum también en Glasgow, una tendencia a avanzar. Esto vemos que está muy lejos de ser la realidad. ¿Podemos poner la siguiente lámina, por favor? La idea de esa lámina es simplemente ver de manera gráfica la distancia que hay entre este aumento en la ambición, pero cómo este está lejos de ser suficiente. Está muy lejos de ser suficiente a lo que decía el embajador, una reducción en 2030 del 43%. Y digamos, eso se ve de manera muy... básicamente hay 193 partes en la COP, y entonces estamos hablando que esto abarca 95% de las emisiones totales, que eso es más o menos 53 gigatones, ¿no? Y entonces lo que tenemos hoy es que en el mejor de los casos, de acuerdo a un reporte que se publicó ayer, si se implementaran estas índices actualizadas, algunas de ellas después de la última COP, tendríamos una reducción nada más del 2% hacia 2030. Y eso implica una diferencia brutal entre el 43% que necesitamos, de acuerdo al último reporte de la ONU en cuanto a esto, y el 2% en el que estamos esperando, ¿no? De lo que tenemos. Entonces, creo que el gran reto de esta COP es justamente reducir esa ambición, que me parece que sí es fundamental atacar este punto de mitigación que se encuentra en esto, ¿no? Y otro punto que me parece importante notar es que tenemos un presupuesto de carbono de 500 gigatones a partir de 2020. Entonces, eso quiere decir que si cada año estamos emitiendo cerca de 30, pues eso se va a acabar muy pronto, ¿no? Y es simplemente ver eso en términos de ese presupuesto de carbono, que si seguimos al ritmo actual, pues simplemente vamos a seguir con esta diferencia y esta brecha enorme por cumplir. Y entonces me gustaría hacer un poco el puente hacia dónde es que se emiten estas emisiones, y eso lo podemos ver en esta lámina, donde me parece que hay dos puntos importantes. Uno, podemos ver dónde se están emitiendo por país esto, y esto responde fundamentalmente al sector energético, es decir, el 80% de las emisiones antropogénicas provienen del sector energético, justamente. Y entonces vemos que actualmente China es el mayor emisor a nivel global con 28%, seguido por los Estados Unidos
India con 7%, vemos que Asia, excluyendo a China e India, con 19%, Europa todavía con 15%, pero hay un factor que hay que tener en cuenta. Las emisiones tienen un carácter acumulativo, ¿no? Es decir, no importa nada más lo que se cumplió en un año. Y entonces, si lo vemos desde el punto de vista desde que inició el periodo industrial, pues parece que esta imagen nos da una idea muy, muy clara de dónde se encuentran esos emisores tradicionales, que sin duda es simple y sencillamente el mundo desarrollado, es decir, Europa fundamentalmente, y luego Estados Unidos y algún puñado otro de diferentes países. Entonces, si analizamos, cierto, India está emitiendo, digamos, el tercer emisor a nivel global. Sin embargo, si lo contamos en emisiones per cápita, esto es 60% menor al promedio de las emisiones per cápita de Estados Unidos, y eso nos habla de que es 8 veces más, ¿no? 8 veces más pequeñas. Entonces, este es un reto que creo que también se debe de considerar, porque los países en desarrollo, y me parece que en esta COP que se va a realizar en Egipto, ese va a ser un tema que sin duda va a estar en primer plano, es decir, este debate entre los países de desarrollo y cuál ha sido la tendencia que han tenido emitiendo tanto, y los países en vías de desarrollo todavía, que van a decir, bueno, nosotros aún no nos industrializamos, nosotros aún estamos por desarrollar qué tan justo es esta transición, y digamos, eso me parece que es una medida fundamental. Y el último ejemplo que me gustaría tocar es justamente el caso de Pakistán, que también mencionó el embajador, en el que han vivido de todo. O sea, por una parte no, está bien la número 4, digamos, donde tuvieron justamente por una parte las afectaciones de cambio climático con estas inundaciones que cubrieron una tercera parte del país, pero también en la parte de mitigación estaban cambiando de carbón a usar gas natural, reduciendo por ahí algunas emisiones, y también de la parte de consumo de energía tuvieron un corte de acceso a estos barcos de GNL que fueron redireccionados a Europa justamente por la crisis energética que se vive allá. Entonces tuvieron esa presión por las dos partes, me parece. Y entonces, haciendo el nexo hacia este 80% de emisiones, ¿de dónde vienen? Del sector energético. Esto es lo que hay que cambiar. Esta es la fuente del problema. Entonces podemos ver que las emisiones han estado aumentando prácticamente cada año desde el año 2000, y de manera muy clara, el único año donde no, pues fue en 2020 con el COVID, cuando todos estuvimos encerrados, donde el mundo sufrió unas restricciones sin precedentes en muchos niveles, y entonces tenemos esta baja, pero que en 2021 volvió a aumentar en 5%, es decir, casi llegó a niveles prepandémicos, y en el año 2022 está presupuestado calculado a que lleguen a un 1% más de ingresos, de incremento. Entonces, ¿de dónde vienen esto? Pues lo vemos muy claramente de carbón, que la mayor parte del consumo de carbón se usa para generación de electricidad y también para otros procesos industriales. Entonces me parece que ese es el área más importante. Y ahora, si lo vemos por sector, la siguiente lámina es en los últimos 2 años, ¿dónde hemos visto estos cambios? ¿En qué sectores en específico? Y me parece que ahí es donde tenemos que poner el énfasis en la parte de mitigación, de dónde está el espacio para cambio. Vemos que en el sector eléctrico es sin duda en donde hay mayor cambio en esto, ¿no? En color verde, y es justamente donde vemos que el carbón, a pesar de lo que vemos en diferentes países y de las discusiones que estamos teniendo, el carbón sigue siendo hoy día a nivel global la principal fuente de generación de electricidad, y entonces en tanto eso no cambie, pues vamos a seguir teniendo un aumento de emisiones como los que estamos viendo en 2021 y lo que vamos a seguir viendo en 2022. Las buenas noticias, me parece, es que hay la tecnología justamente para reducir y para retirar estas plantas de carbón, pero eso no se da de manera automática, desde luego, y tiene un factor fundamental en algunas regiones del planeta, sobre todo en países en desarrollo. Tenemos que pensar, por ejemplo, en el sudeste asiático, en China, en India, en Pakistán. En América Latina esto parece no ser un tema tan importante porque hay poco consumo relativo de carbón, salvo algunos casos como Chile o República Dominicana, pero me parece que este es un énfasis mayor. Y después esto es, digamos, como dicen los estadounidenses, the lowest hanging fruit, pero tenemos otros sectores como el transporte, que también es muy grande, sobre todo en países en desarrollo, donde desde luego hay tecnologías y donde desde luego la electrificación, una vez que esta matriz tenga bajas emisiones en carbono, va a tener reducciones muy importantes. Y por último, me gustaría en la última lámina aterrizarlo a América Latina, donde vemos en suma, desde mi perspectiva, tenemos metas muy ambiciosas
algunos planes que, si uno los lee, se ven maravillosos, pero en lo general vemos muy poquitos planes de corto y largo plazo, muy pocos detalles, muy poco presupuesto y aún menos acciones implementadas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que de este número de países que escogí, todos de ellos, menos México, tienen una ambición de carboneutralidad hacia 2050, ¿no? O sea, tenemos que Argentina lo tiene, Brasil lo tiene, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. Pero de ellos, solamente vemos que Chile y Costa Rica tienen un plan más o menos detallado con un cálculo de emisiones por sector y cuáles son los sectores que hay que mitigar. Por otra parte, en términos de las contribuciones determinadas, hay avance en algunos países. Vemos que algunos tienen, digamos, una calidad en las índices mucho mayor, con un número concreto de toneladas, por ejemplo, de millones de toneladas de CO2 a mitigar o alcanzar, y otros, otra vez como en el caso de México, y en ese sentido también en el caso de Colombia, donde se tiene una NDC calculada basada en un escenario referencial que se espera tomando un año base, y entonces dicen, entonces vamos a reducir 22% de lo que pensamos que íbamos a bajar, pero no hay un número concreto específico al cual está comprometido eso. Y un problema para México es que en 2020 se publicó una versión actualizada de eso y se envió a Naciones Unidas, pero vemos que la ambición no se incrementó en lo más mínimo, ¿no? Es decir, es prácticamente la misma en términos de mitigación al menos, ¿no? En adaptación parece haber algunos cambios menores en nature-based solutions, pero la verdad es que es algo que nos deja un poco anclados en la realidad, donde en el papel tenemos ambiciones muy urgentes, muy agresivas, pero faltan mucho estos planes detallados por aterrizar y desde luego brechas para la acción, y entre ellas hay una parte de financiamiento que es fundamental, ¿no? La transición energética es básicamente desarrollar infraestructura, y para desarrollar infraestructura necesitas financiamiento, y eso me parece que es un tema muy importante en el cual mi colega Luisa Palacios es especialista y estoy seguro que va a hablar mucho de ello. Muchas gracias una vez más y quedo aquí a la orden. Muchas gracias, Diego. Y sé que tienes que pasar a un evento presencial allá en Lima al ratito, así que muchas gracias por acompañarnos y por ofrecer esa información súper valiosa. Y sí, ahora vamos a pasar a los comentarios de la doctora Luisa Palacios. Y ella es investigadora en el Center for Global Energy Policy at the University of Columbia, profesora adjunta en la Escuela de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales, CIPA, y muy importante, hizo su doctorado en Johns Hopkins SAIS, donde yo hice mi maestría, así que very nice. Ella fue copresidenta en el grupo de trabajo de ESG del Center on Global Energy Policy y ha fungido como presidenta de la Junta de Directores de la Corporación Petrolera Citgo. Anterior a esto, trabajó en Medley Global Advisors como jefa de investigación de mercados emergentes. Entonces, ella creo que nos puede compartir una visión también desde sector privado, ESG, financiamiento. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Amy. De verdad, un placer estar hoy con ustedes. Y yo también voy a referirme a los comentarios del embajador, porque sí voy a enfocar esta plática que tengo con ustedes desde el punto de vista de financiamiento. Y es cierto que los países desarrollados se comprometieron con canalizar $100,000 millones todos los años a los países en desarrollo para poder financiar sus proyectos de transición energética. Ahora, una de las cosas interesantes, yo que me he metido en el detalle, es que es verdad que no estamos en $100,000 millones, pero ya en el año 2020 estábamos en $80,000 millones. Así que la tendencia es positiva en relación a la cantidad de dinero que se está otorgando. Sin embargo, yo lo que sí quiero que pongamos esto en contexto, que las estimaciones de lo que se necesita, estimaciones que han dado distintas casas, tanto privadas como agencias internacionales, es que los números son realmente de $1 billón, o sea, es $1 trillion.
Entonces, sí, 100 mil millones de dólares está muy bien, pero es que entendamos lo que es la magnitud de este desafío, ¿no? Entonces, y por eso es que me parece interesante cómo, y yo lo que hago bastante es entender la intersección entre estas discusiones de la COP, las discusiones sobre financiamiento de transición energética y los temas de sostenibilidad. Porque, y aquí sí les quiero decir que una de las cosas que yo me he dado cuenta, viendo el detalle de todos los mecanismos de financiamiento que están a la disposición para poder hacer face a este problema, son mecanismos que requieren de realmente arreglos institucionales y cambios regulatorios en los países en desarrollo. Es decir, no solamente es que para poder accesar a ese financiamiento oficial de los 100 mil millones de dólares, es que los países tienen que tener, digamos, NDCs, que son las contribuciones determinadas nacionales definidas, tienen que tener planes específicos de transición energética, tienen que tener además hojas de ruta. O sea, hay un cambio institucional, hay una estructura, una arquitectura institucional que los países tienen que tener para poder accesar a ese financiamiento, que lo que me dice a mí es que no solamente el problema es de dinero, de cantidad de dinero, el problema es de toda la cadena para poder accesar ese dinero, en donde una parte tiene que ver los países en desarrollo y otra parte tiene que ver los países desarrollados. Y entonces a mí, de las cosas en las que yo me enfoco es entender cuáles son justamente esa arquitectura institucional que ahora tenemos que tener, esas hojas de ruta que tenemos que tener, cómo es que hay que hacer esos proyectos, cómo es que tenemos que empezar a hablar de sostenibilidad, cuáles son las métricas que tenemos que tener, porque sin eso no importa el financiamiento que exista, no importa la cantidad de dinero, es que no vamos a accesar. Entonces, metiéndome en el detalle, yo les puedo decir que de los 80 mil millones de dólares que se está dando en promedio, o sea, que se dio en el 2020, de hecho, el análisis que hace la OCDE del financiamiento que se ha dado del 2016 al 2020, América Latina tiene solamente el 17% de ese financiamiento. Entonces, para mí, eso ya te dice bastante de que en América Latina, 40% es Asia y 30% es África, pero nosotros, América Latina, tiene menos del 20%. Entonces, eso ya dice bastante también de cómo es que la región tiene que entender cómo es que accesa, y lo que pone Diego, mi colega, es extremadamente importante. Si tú no tienes unas hojas de ruta claras, si tú no le dices al mundo cómo es que tú vas a financiarte, cómo es que tú vas a navegar la transición energética, específicamente cuáles son los sectores que quieres descarbonizar, de qué manera, entonces, ¿cómo vas a recibir el dinero? Es que, y parte de lo que yo les quiero comunicar es que y el embajador estaba haciendo referencia a esto, es que este tema de la transición energética y la discusión en COP26 y la discusión en COP27 es un tema de transparencia también, es un tema de que tenemos que entender, ok, ¿cómo es que vamos a hacer las cosas? ¿Cuáles son la gobernanza de cada una de estas cosas? Y entonces hay un trabajo que tienen que hacer los países desarrollados y hay otro trabajo que tienen que hacer los países en desarrollo, y esa desconexión es en la que yo veo en la que estamos en América Latina, ¿no? Entonces hay que tener, o sea, para poder accesar ese financiamiento hay que tener visibilidad del otro lado. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Cómo vas a descarbonizar tal sector? ¿Cuánta energía renovable vas a poner? ¿Cuánto dinero necesitas para movilidad eléctrica? ¿En qué manera? ¿Cómo va a reducir esto tus emisiones? ¿Y cómo esto contribuye a tu plan de transición energética? Eso no existe en muchos de estos países de América Latina. Entonces, esto es como el primer mensaje que quiero enviar, que el tema de transición energética, esto es mucho trabajo.
Esto es un trabajo realmente institucional y esto es un trabajo que requiere de una comprensión de capacidades gubernamentales que no hay que subestimar. Es decir, requiere realmente tecnocracia. Y yo creo que aquí también hay una desconexión entre lo que los gobiernos dicen que quieren y la inversión que se está haciendo institucionalmente dentro de los gobiernos para poder entonces entender este mundo nuevo en el que estamos viviendo. Y eso me lleva al siguiente punto, que es que realmente otro de los desafíos, me parece a mí, para los países emergentes y para América Latina, es que la transición energética también está demandando una visión distinta de cómo es que proveemos energía, y una visión distinta de la relación entre el Estado y el sector privado. Porque las energías del pasado, o sea, el 80% de la matriz primaria energética del mundo hoy es combustibles fósiles. Y 60% de eso es petróleo y gas. Este es el problema, este es justamente lo que estamos transicionando. En muchos países, esa matriz energética está provista por el sector público. La transición energética no solamente requiere una transición a energías de bajo carbón o de baja emisión de carbón o de cero emisión de carbón, sino requiere también un cambio en la manera como proveemos esa energía. Y esa es también, me parece, un desafío bastante importante en los países tanto de América Latina como en otros países emergentes, porque las energías renovables realmente son generadas o los actores que tienen más capacidad por una cantidad de razones son los actores privados. Entonces requiere una manera distinta de organizar nuestros sistemas energéticos y eso requiere una arquitectura institucional distinta. También lo que le tengo que decir es que, como les estaba comentando, los 100.000 millones de dólares es una pequeña muestra de lo que se necesita. Y lo que la Agencia Internacional de Energía estima es que la mayor parte de este financiamiento va a ser financiamiento privado. Entonces, la mayor parte de la generación eléctrica y del transporte eléctrico, de todas estas nuevas energías, va a ser provista por el sector privado, pero también va a ser financiado por el sector privado. Entonces, y aquí entra el tema de sostenibilidad. Es que realmente accesar a estos nuevos tipos de financiamiento va a requerir de verdad que nosotros nos tomemos en serio este tema de ESG, este tema de ASG, porque estamos hablando de que en el mundo de hoy no solamente es que el ecosistema presentado por las Naciones Unidas y por la conferencia de las partes es un tema donde estamos hablando otro idioma, estamos hablando que la energía no solamente es un tema de costo, sino un tema de la intensidad de carbono, de la intensidad de metano, estamos hablando de biodiversidad. Entonces, y una de las cosas que ha estado pasando es que en los centros financieros está ya más claro que tenemos iniciativas regulatorias en donde le estamos pidiendo a las compañías estatales y a las compañías privadas, quien esté listado en una bolsa, cada vez más va a tener que presentar no solamente sus estados financieros, sino va a tener que presentar sus reportes de sostenibilidad. Y en muchos de estos centros financieros van a estar combinados. Y por tanto, hay el acceso al sector financiero, sea para temas de financiamiento, o sea para temas de financiamiento de transición energética, o sea para cualquier tipo de financiamiento, cada vez más va a estar determinado también por conocer cuáles son los planes de decarbonización de cada una de las compañías que quiere accesar tanto el mercado de deuda como el mercado de renta variable o emisiones de acciones. ¿Por qué? Porque parte importante también de este ecosistema de ESG es el sector financiero como tal. El sector financiero también se está comprometiendo de que ellos van a financiar la transición energética y van a reducir el financiamiento de emisiones de carbono. Y eso significa que ahora los bancos tienen que entender su portafolio desde el punto de vista
de la huella de carbono, de a quién le están prestando y de quién ellos son shareholders. Y no se crean que esto solamente es un tema de Wall Street o de los europeos o de la plaza de Hong Kong, es que esto está ocurriendo en todos los países o en muchísimos de los países emergentes también. Entonces, cuando yo veo no solamente el sector privado que tiene que proveer la mayor parte de este financiamiento, pero también entonces veo el sector oficial y veo el sector multilateral, veo que todos los bancos multilaterales, sea el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco de Reconstrucción Europeo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático, están en un grupo en donde están homogeneizando también su financiamiento de manera tal de también requerir de su portafolio de financiamiento de proyectos, entender cuál es la huella de carbono y la huella social que están emitiendo. O sea que esto está permeando en toda fuente de financiamiento a la que vamos a accesar en el futuro. Entonces, yo no veo cómo, independientemente que haya ahorita como una reacción hacia temas de ESG, cosa que me parece bastante apropiada, porque esto se ha vuelto un poco complicado, lo que creo y el mensaje que estoy enviando es que tenemos que empezar a entender cómo es que, o sea, qué es lo que esto está significando para la manera como vamos a accesar financiamiento en el futuro. Porque mi preocupación no solamente es de esto que llamamos los activos atrapados, es que mi preocupación es por países atrapados, porque no logramos entender que nos guste o no nos guste la transición energética, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, como tanto el embajador como mi colega Diego me han estado hablando, hay un tema de que el efecto climático continúa y además los bancos están analizando no solamente la ruta de descarbonización, sino el impacto que cada compañía, que los países, que los gobiernos tienen en relación a su capacidad de ser resilientes y adaptarse. Es decir, que los riesgos ahora climáticos no solamente son riesgos de descarbonización, sino riesgos de impacto. Entonces, cuando estamos, y una cosa que va a pasar en COP27 no solamente es la discusión sobre descarbonización, sino la discusión sobre adaptación. Y qué tan resilientes somos, y qué tan resilientes son nuestros sistemas energéticos, y qué resilientes son nuestros países o nuestras compañías. Por último, también parte del COP27 no solamente se van a hacer discusiones sobre financiamiento, discusiones sobre adaptación, discusiones sobre hojas de ruta con respecto a descarbonización y discusiones sobre financiamiento de adaptación, sino también va a haber una discusión sobre metano. Y aquí también tengo que decir que aunque la discusión hasta ahora ha sido sobre cómo vamos a reducir nuestra huella de carbono, yo creo que desde COP26 ha habido una muy clara realización de que el efecto invernadero de metano es 25 veces más del efecto de carbono y que tenemos que resolver este problema y de una manera casi que acelerada. Y allí estamos hablando de que el 35% de las emisiones de metano vienen del sector petrolero y de gas, y que dentro de los emisores más importantes que no enseñó Diego, ahí él enseñó los emisores más importantes de carbono, los emisores más importantes de metano, hay varios que están en América Latina y uno de ellos es México. Y con el tema de metano, yo lo que sí veo es que hay con la aprobación de esta ley, digamos, legislación climática, pero realmente se llama reducción de la inflación en Estados Unidos. Esta es la primera vez que los Estados Unidos se están moviendo a penalizar emisiones de metano, y para mí eso va a cambiar completamente la manera como vemos el costo de no mitigar el tema de metano, y me parece que puede llevar hasta presiones en el futuro de empezar a nivelar las importaciones que se tenga con respecto a cualquier tipo de producto en relación a su intensidad de metano, si es que justamente domésticamente en los Estados Unidos se va a tener que invertir bastante, las empresas van a tener que invertir OPEX y CAPEX en reducir emisiones de metano. Eso va a significar un costo de producción, y me parece que eso va a empezar a presionar para que esos costos de producción también sean reflejados en los costos de importación de aquellos que no manejen o mitiguen metano de la misma manera. Entonces,
el tema de metano es un tema en el que no nos vamos a escapar y es un tema en el que lamentablemente no. Las emisiones de carbono y las emisiones de metano no son emisiones que nosotros mismos o que los países pueden controlar en términos de información. Esto es información que está fuera de los países. O sea, es información que viene por satélites, es información que viene por estimaciones. Entonces, no es que uno puede decir que no, esa no es mi emisión de metano, es que la emisión de metano está fuera, se calcula independientemente que tú quieras o no. Entonces, es que no nos podemos escapar a esa transparencia que ha implicado el desarrollo tecnológico de cómo medimos estas emisiones. Entonces, estos son como los 3 mensajes que también quería enviar. Y no quería dejar escapar el tema de emisiones de metano como otra de las cosas que tenemos que realmente tomar en consideración. Gracias. Mil gracias, Luisa. Qué bueno que mencionas metano porque eso es el tema en que yo llevo años trabajando y me dio mucho gusto el año pasado cuando IPCC realmente subrayó la importancia de metano y recordamos que se firmó el Global Methane Pledge el año pasado y México fue de los 11 países que iniciaron con esa firma. Y yo creo que el tema de la ejecución, sin duda, me parece fundamental. Tú mencionaste que estos temas energéticos en muchos países, el sector energético está en manos del gobierno. Bueno, México es un ejemplo perfecto. Hubo esta semana y vi a Norberto Catalán ahí en este BritCham Energy Day, donde hubo una presentación que por el licenciado Barnés que subrayó que México desperdicia $1,000 millones al año en la quema de emisiones de metano. ¿Y por qué esto es tan importante desde una perspectiva de cambio climático y de eficiencia energética? Estamos desperdiciando un recurso que es gas natural. Y como bien recalcas, Luisa, esta discusión, porque se detectó, y estos son científicos internacionales con el uso de satélites, 2 situaciones de ultraemisiones en México, uno en diciembre y otro en agosto en el Golfo de México, donde por días, en el caso de diciembre fueron 17 días, de que libremente es mejor quemar el metano que dejarlo escapar a la atmósfera. Pero se dejó sin quema, pues, 17 días. Luego llega una discusión, ay, no es cierto, ¿cómo llegaste a esas cifras? Pues cada vez más no va a haber discusión sobre esto, porque están lanzando más satélites. Esto va a ser un tema muy transparente donde todos van a tener acceso a los datos. Me parece muy importante el comentario de Miguel sobre lo vulnerable que estamos en México, particularmente en las costas. Y si queremos hablar de justicia social, las comunidades pesqueras, etcétera, en las costas son muy vulnerables, están cerca de estas refinerías y las consecuencias del cambio climático van a afectar sobre todo a sus vidas. Yo sí considero que en México tenemos que hacer mucho más en términos de ejecución. Hemos firmado 1,000 acuerdos, estamos de acuerdo con todo, flojitos y cooperando, pero ¿qué estamos haciendo? No me queda nada claro. Y creo que nos conviene desde todas las perspectivas, sobre todo, y yo sé que al presidente le importa mucho esto, y el 14 de junio dijo que Pemex va a invertir $2,000 millones en abatir emisiones de metano. Me acuerdo muy bien de esa fecha porque celebré. Pero la pregunta es, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Cuál es el plan? A mí me encantaría saber esa hoja de ruta y temo que no existe. Entonces, bueno, yo creo que como sociedad civil compete a nosotros impulsar, preguntar, decir, mira, sí se puede, existe la tecnología, no es complicado y nos conviene desde múltiples puntos de vista. Entonces, no sé si quieren poner sus cámaras para que podamos ver sus lindas caras. Sería bonito si se animan. Y
a mí me faltó decir y agradecer a Patricia Zúñiga al comenzar esta discusión. Ella es la directora de Comexi y obviamente ayudó a organizar todo esto. Muchas gracias. Pero bueno, abrimos los micrófonos a quien quisiera levantar la mano. Norberto. Muchas gracias, Amy. Mira, quisiera hacer un poco soy Norberto Catalán, trabajo desde hace 18 años en el sector de gas natural. Y una de las cosas que he visualizado desde el sector privado, estuve en Pemex, luego estuve en Shell y ahorita estoy en una empresa que se llama Enestas, en la cual se comercializa gas natural, ducto y LNG. Es en tres temas. Me gustó mucho el tema de que manejó Miguel Ruiz de tres aspectos: credibilidad, coordinación entre gobiernos y poder de población, y la parte de contabilidad de pérdidas y daños. Y quisiera hacer algunas aportaciones al respecto. Con respecto a la credibilidad entre los países, entre México y el resto, porque estamos totalmente interconectados y cualquier efecto geopolítico nos va a afectar, cualquier decisión que tomemos en México va a afectar a Europa o Asia y viceversa, o en todos los países cualquier decisión. Y el comentario que también hacía de esta credibilidad, hay países que probablemente no les convenga dar reversa al cambio climático. ¿Y a qué voy a entrar en el tema disruptivo? Hay 7 países que tienen el control o acceso al Ártico. El Ártico ha estado perdiendo pues, su capacidad funcional de mantener la temperatura de nuestro planeta, y esta temperatura, este incremento en temperatura ocasionado por los gases de efecto invernadero, pues ha hecho que estos 7 países que tienen acceso a esas zonas árticas estén visualizando que van a tener el control del mundo en los próximos 100 o 200 años. Entonces, probablemente estos países como Rusia, como Groenlandia, como Estados Unidos, Canadá, estos que se encuentran a esta zona, pues justamente tal vez no quisieran incentivar o están viendo de que si no pasa, si no tenemos acciones de cambio climático reales y a velocidades constantes, ellos van a ser los ganadores al final del juego y el resto del mundo vamos a depender de ellos. Entonces, estamos hablando de un juego de ajedrez geopolítico que están jugando con nuestro planeta ciertos países en beneficio de ellos si algo no pasa en los próximos 100 años. Entonces, la credibilidad tiene que ver mucho con eso, porque hay países que simplemente dicen, si yo no hago nada y no invierto ahorita nada, después voy a ganar. En temas de coordinación de gobiernos y población en asociaciones público-privadas, aquí el tema por ejemplo, de metano, emisiones de CO2, mencionábamos hace ratito que el 80% de las emisiones se generan en el sector energético. Y el sector energético es porque la demanda de nosotros como seres humanos ha aumentado muchísimo y ha aumentado en electricidad, y obviamente la electricidad tiene componentes, el 60% de esta electricidad viene de combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo podemos reducir esta dependencia de combustibles fósiles? Tiene 2 caminos. Uno, cambiar nuestros hábitos, que es algo que como sociedad tenemos que ir platicando en estas conferencias en el COP. Es decir, si nosotros cambiamos nuestros consumos de hábitos desde alimenticios, desde de hábitos en el tema de electricidad, por ejemplo, esto puede cambiar un poco la dinámica de las emisiones de GEI. Entonces, para darles un ejemplo de estas coordinaciones, Alemania, para ser específico en temas de gas natural, había tenido una política de decir, voy a reducir mis emisiones de carbono. Con el evento de Ucrania, resulta que hoy en día es el principal emisor de CO2 en Europa, porque está tuvo que cambiar de gas natural a carbono, y ahorita está replanteándose incluso en activar la energía nuclear, que es otra historia y otro tema que después platicaremos, porque justamente tenemos que migrar a tecnologías limpias que tienen sus contabilidad de pérdidas y daños. Y es algo de lo que quería medio aportar. Yo sé que hay muchas cosas que me encantaría hablar de economías circulares también, de estos procesos disruptivos de consumo, que sean realmente los que van a cambiar nuestro patrón de generación de gases de efecto invernadero. Si nosotros como países, como sociedad, no hacemos este pequeño switch tanto en nuestra alimentación como en nuestros hábitos de consumo y generamos que se vayan dando nuevas tecnologías o propiciar estas asociaciones público-privadas para implementar nuevas tecnologías, para darles un ejemplo, geotérmica.
La geotérmica en México somos de los países que tienen mayor potencial y son energías limpias y no lo utilizamos porque seguimos dependiendo de CFE y de combustibles fósiles. Existen muchísimas tecnologías que hoy en día podrían cambiar totalmente esta matriz energética, pero desde el sector privado, mientras no exista un incentivo desde una política pública que permita a los gobiernos, a las poblaciones meter dinero, el sector privado siempre se va a ir por un sentido económico y no va a haber un cambio real. Sí, esa aportación es súper importante y creo que llega a este gran desafío institucional, ¿no? Como que ya es viable hacer estos ajustes, pero implica muchos ajustes como de la arquitectura, tanto del sector privado como público, que todavía tenemos que impulsar mucho más. Miguel, me imagino que tienes 1000 cosas que quieres añadir porque tú hablaste primero. Adelante. Sí. 3 o 4 cosas muy breves. Una, mira, yo creo que desde luego los países todos tienen que tener sus planes y sus hojas de ruta y, en fin, cómo pueden o mitigar o adaptarse. Eso no está en duda. Pero sí quiero decir que hay un tema real de credibilidad. Esto es un comentario sobre todo para Luisa. Hay un tema de credibilidad que tú lo sientes entre todos los países en desarrollo. Y, o sea, por muchos años, en fin, yo he ido a muchas COP y siempre pasa lo mismo. Entonces, cuando se dice, es que ya damos 80,000 millones de dólares, eso es lo que ustedes dicen, les contestan los países en desarrollo. Y les contestan eso porque los países desarrollados no le han permitido a Naciones Unidas, no a la OCDE, a Naciones Unidas, que Naciones Unidas haga el cálculo. Hay un tema de falta de transparencia sobre cómo se hace el cálculo de la movilización de los recursos que movilizan los países desarrollados. Número 2, pues sí, los países desarrollados dicen con razón, y yo creo que debe hacerse, es acelerarse la transición energética. Y me gustaría que México fijara una fecha para completar la transición energética. Pero la realidad dice otra cosa. La realidad dice que el año pasado los países, sobre todo los países desarrollados, subsidiaron como nunca los combustibles fósiles. Se gastaron 670,000 millones de dólares, 7 veces más que los 100,000 millones de dólares que supuestamente iban a movilizar para los países en desarrollo en combustibles fósiles. La cifra es una cifra de la OCDE y de la Agencia Internacional de Energía. Y eso, este año todavía es peor. Creo que también Diego mencionaba esto en sus gráficas. Entonces, pues sí, o sea, dicen que vamos a hacer la transición energética, pero ahorita no es la prioridad en Europa, ni la prioridad real en Estados Unidos. La prioridad de corto plazo es el abasto energético, en buena medida por la guerra en Ucrania. No la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, sí hay un tema de credibilidad. Yo soy diplomático por oficio y creo que cuando hay estos tipos digamos, de percepciones distintas, se resuelven si los países muestran que realmente creen en lo que están diciendo. Entonces, eso simplemente lo que quería decir. Coincido plenamente contigo, Luisa, en que los países tienen que tener sus planes de ruta. América Latina, muchos no lo tienen. México tiene algunos, otros no están suficientemente completos, lo que sea. Lo que más me preocupa es que independientemente de lo que hagan otros países, México va a estar muy afectado, muy afectado. Somos muy vulnerables y lo tenemos que hacer lo más rápido posible en materia de adaptación para pues, ayudar a la población, porque cada día va a estar peor las sequías y las inundaciones y las olas de calor. Para eso necesitamos cooperación de Estados Unidos. El TEC de Monterrey, con 3 universidades de Estados Unidos, la Brookings Institution, la Universidad de California, el Instituto para las Américas, hicimos un informe que acaban de subir ahorita aquí al chat, de propuestas concretas de cómo cooperar México y Estados Unidos contra el cambio climático. Hay muchas cosas que deberíamos hacer entre los dos países. Ya me callo, Amy. Thank you very much.
No. Muchas gracias a todos. No sé si hay otras personas que quisieran comentar algo. Si no, digo, yo diría, no sé, Lisa, si tú quieres ofrecer otra reflexión. Yo en lo más mínimo contradigo el tema de credibilidad del embajador. Simplemente parte de mi investigación es entender los flujos de financiamiento. Entonces, independiente de cómo, entonces yo lo que veo son los números, ¿no? Entonces, o sea, veo que efectivamente se promete 100, no se está dando 100, sino se está dando 80. Entonces, lo que estoy tratando de entender es esos 80, a dónde van, cómo van, por qué no van los 100. Pero además, también lo que busco es entender si necesitamos es $1 trillón. Estamos en este momento, o sea, los números que tenemos es que el mundo en este momento está invirtiendo más o menos como $800 mil millones ya en todo lo que tiene que ver con transición energética, entendido como una manera muy global. No estamos en $1 trillón, pero estamos yendo hacia allá. Y una de las cosas interesantes, usted mencionaba totalmente de acuerdo con el tema de corto plazo, es y en una conferencia justamente ayer conversábamos este tema de la seguridad energética, porque la pregunta es ¿por qué hay esta presión sobre los precios energéticos en este momento? Es que dejamos de invertir en combustibles fósiles, no estamos invirtiendo en energías renovables, y la realidad es que son las dos cosas al mismo tiempo. No estamos invirtiendo en combustibles fósiles, en la generación de combustibles fósiles, de la manera como otros ciclos de demanda alta hubiesen predicho en el pasado, ¿no? O sea, no estamos invirtiendo esos niveles. Y tampoco, o sea, es decir, que en el sector petrolero y gas, ya ese sector se adaptó, y se adaptó como si estuviéramos yendo hacia una transición cero neto, cosa que me parece interesante. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Es que no hay suficiente financiamiento que está yendo, es que las propias compañías no están invirtiendo, es que están poniendo más de su CAPEX para inversión en cambiar sus modelos de negocio, pero la realidad es que no hay los mismos niveles de inversión en petróleo y gas de lo que ha habido en el pasado y de lo que se requeriría si estuviéramos en un ciclo en este tipo de ciclos de demanda alta. La segunda cosa es que aunque sí ha habido un incremento significativo de las inversiones hacia energías renovables, no estamos invirtiendo a los niveles que se requieren y no estamos deploying, no estamos generándolo a la escala que se requiere. Entonces, y eso está creando este balance, o sea, este problema de balance energético, que además viene Rusia con 7 millones de barriles por día que exporta Rusia, que están, digamos, no completamente fuera del mercado, solamente hay un porcentaje que está fuera del mercado, pero que está generando además, que está poniendo muchísima presión sobre estos precios. Entonces, la pregunta que se hace la gente es, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania está acelerando o está retrasando la transición energética, y es, como usted dice, es un tema totalmente actual y que se va a discutir en COP27, porque a mi parecer está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Por una parte, hay una emergencia que no hay suficiente, o sea, Europa no tiene suficiente energía en este momento para poder lidiar con su demanda energética, y efectivamente está teniendo que ir a carbón. India ha tenido que ir a carbón porque los precios del gas natural son exorbitantes. Entonces ha habido como un retraso, o sea, estamos yendo hacia atrás porque estamos ahora dependiendo de más de carbón. Pero al mismo tiempo, una cosa que sí creo que ha pasado, y ha pasado muy claramente en países emergentes y en países en desarrollo, es la mezcla de la transición energética y la inversión en energías renovables
tanto por un tema climático como por un tema de seguridad y como por un tema de affordability, o sea, de precio de la... Y porque muchos países de América Latina, donde tiene 60% de la matriz energética o de la matriz de generación eléctrica de renovables, es bien claro que la electricidad más barata es la electricidad que viene de energías renovables. Entonces, a mí me parece que ha hecho las dos cosas. Ha hecho una realización de que hay que invertir en esto, pero esto toma tiempo porque, como usted dice, es inversión en infraestructura que toma tiempo en hacerse. Muy bien. Pues si no hay otra pregunta o comentario, yo creo que con eso vamos a cerrar. Creo que fue una discusión muy rica. Es un tema que da para muchísimo, hay 1000 aristas y sin duda es el mayor desafío que hemos enfrentado como seres humanos en nuestra historia. Y francamente va a ser muy interesante ver si somos capaces de resolverlo. Pero como bien dijo Miguel, ya estamos viendo los resultados del cambio climático. No es un tema del futuro, es un tema de hoy. Y yo creo que compete a todos a poner manos a la obra para hacer lo que podamos para contribuir de manera positiva a la transición energética y a cuidar a nuestro planeta. Así que muchas gracias a todos los que participaron, a Comexi por organizarlo, a Patricia Zúñiga y su equipo. Y bueno, Patricia, ¿tú quieres decir algo? Gracias, Amy. Pues reiterar el agradecimiento a nuestros panelistas, extraordinarios panelistas que tuvimos el día de hoy, así como a las personas que gentilmente nos acompañaron en este webinar. Definitivamente es un tema que nos debe ocupar y preocupar a todos. La exposición del embajador Ruiz Cabañas fue muy clara, soportada por los datos tanto de Diego Rivera como de Luisa Palacios, y lo seguiremos trabajando dentro de Comexi. Gracias, Amy, por la coordinación y por la propuesta de este webinar. Muchas gracias a todos y bonito día.